De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía. Tras las elecciones autonómicas y con el Gobierno andaluz en funciones, la Consejería de Salud y Familias publicaba el pasado 7 de julio el proyecto de la llamada Orden de Presupuestación y Tarifación de Convenios y Conciertos del Servicio Andaluz de Salud para prestar la asistencia sanitaria en centros sanitarios. La orden, que se aprobará en septiembre, ya con la Consejería de Salud y Consumo, certifica la ampliación de los conciertos con la sanidad privada, que ya fue privilegiada en la anterior legislatura con contratos millonarios. La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios, FACUA, ha presentado alegaciones que la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas comparte. Vamos a hablar con uno de sus integrantes, con Antonio Vergara, que es portavoz de Marea Blanca Gaditana, integrada en esa Coordinadora Andaluza. Antonio Vergara, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la tendencia que ha habido desde estos últimos años, en la pasada legislatura, y qué es lo que va a ocurrir ahora con esa orden? Bueno, pues la tendencia no es más que lo que habíamos previsto y lo que habíamos anunciado públicamente. Todos los que defendemos la sanidad pública y todos los que nos preocupamos por la sanidad pública sabemos cuál es el proyecto político del gobierno andaluz y del partido que lo preside, ¿no? Y es el desmantelamiento de la sanidad pública tal como nosotros la concebimos, universal, accesible, gratuita, etcétera, etcétera, y conseguir que la privada sea la prioritaria en la asistencia sanitaria de la población, ¿no? En ese camino vamos. Es impresionante la mejora que consigue la privada en estos últimos años, ¿no? Ya anteriormente habíamos hecho un deterioro importante de la sanidad pública, pero ahora ya es que, como se dicen en los datos oficiales reconocidos por la propia Consejería de Salud, los presupuestos públicos para la privada aumentan de forma exponencial año tras año, ¿no? Y eso no indica más que en el futuro vamos a tener un sistema sanitario donde habrá precios para tener calidades asistenciales diferentes, ¿no? Eso que nos parece a nosotros horrible es lo que estamos tratando de que la población se conciencie de que la sanidad pública tiene que ser lo que ha sido en los últimos decenios, ¿no? Universal, gratuita, es un derecho que tenemos, que hemos conseguido y que no debemos perder. Porque Antonio Vergara, esa tendencia que usted nos está contando es perversa, ¿no? Eso haría ciudadanos de segunda y de primera, ¿no? Los que se pudieran permitir una calidad pagando y los que no, los que se tendrían que conformar, por así decirlo, con la sanidad pública gratuita, si esta tendencia sigue así, ¿no? Efectivamente, el mercado es eso, no estamos descubriendo ahora la pólvora. El comercio, el mercado, lo que plantea siempre es que dependiendo del dinero que tú tengas, pues podrás ir a un hotel de 5 estrellas o a una pensión. Es decir, es que parece que estamos diciendo algo increíble, ¿no? Pero no, es algo básico y elemental. Meter el mercado en la atención sanitaria es categorizar las enfermedades y categorizar a los enfermos. No hay enfermedades caras y baratas. La privada sí. ¿Por qué? Porque, claro, hay enfermedades que no son negocio. La poliquimioterapia no es un negocio porque es un tratamiento caro, por eso no lo quiero. Los trasplantes, las enfermedades crónicas, el SIDA, pero hay determinados sectores de la atención sanitaria que sí pueden ser producto del mercado, ¿no? Y ahí es donde ponen sus esfuerzos. ¿Cuál es el escándalo para nosotros? Pues que la Consejería de Salud deberían de trabajar para la pública, para eso cobran. Es un auténtico fraude político que yo, que cobro de la pública, esté trabajando en favor de la privada, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos denunciar y queremos concienciar a la población, ¿no? Claro, porque esto que estamos hablando, Antonio Vergara, estas contrataciones, estos convenios, concesiones, conciertos con empresas privadas de la sanidad para atender a ciudadanos que asisten a la pública, ya vimos que había municipios que se rebelaron, tanto alcaldes como vecinos y vecinas, contra esas derivaciones, ¿no?, hacia hospitales privados, teniendo otros hospitales públicos de referencia cerca. Fue el caso de Trebujena, por ejemplo, en la provincia de
de Cádiz. Aquí también sirve, ¿no?, esa presión ciudadana, el plantarse para que esto deje de suceder, ¿no? Porque muchas veces los ciudadanos no sabemos, ¿no? Te llega una cita con el especialista a tal centro y acudes sin plantearte si eso es un centro privado o no, ¿no? Exacto, esa es una de nuestras misiones. Lo que pasa, claro, que nuestro impacto, salvo los medios que nos cuidan como sois vosotras, pues el impacto, como digo, no llega suficientemente. Lo que quieren es normalizar que tú tienes que ir a una clínica privada a hacerte una resonancia, que tienes que operarte en una clínica privada. ¿Pero por qué? Porque se presupuesta a las clínicas privadas en lugar de hacer presupuestos para la pública, convocatorias de plaza, no contratos de un mes. Por eso se van los profesionales. Los profesionales se van a otras comunidades y a otros países porque en Andalucía se les oferta contratos de miseria y se tienen que ir en una auténtica emigración, forzada, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es convocar plazas públicas para llenar los centros públicos, para que los centros públicos estén a tope y no necesitemos a la privada para nuestra asistencia sanitaria, que es lo que ha ocurrido desde los años 90 hasta que llegaron los recortes en el 2007, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que decir es la obligación de un trabajador público, como es un consejero o el presidente de la Junta, tiene que trabajar para la pública 24 horas, no a favor de la privada, sea cual sea tus deseos. Si tus deseos son la privada, dimite y ponte a trabajar en la privada, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el planteamiento. Claro. No dejan de llegarnos denuncias de colectivos, de sindicatos, de vecinos y vecinas de municipios por falta de personal, de colapso en urgencias, por ejemplo, en estos meses de verano, porque no se contrata el suficiente personal. Ese es otro problema, y todo esto en la pública, evidentemente, ¿no? Que desde luego está haciendo mella en esa calidad asistencial. Pues claro, pues mientras no hay presupuestos para este tipo de historias que estamos hablando, los que vivimos en la costa, vemos como muchas ciudades y pueblos se triplican, se cuadriplican las poblaciones en verano y se aumenta mínimamente. Bueno, pues mientras no hay presupuestos para eso, pues resulta que nos gastamos en cifras oficiales en el 2021 524 millones de euros en la privada. Eso en presupuestos, independientemente de las miles de derivaciones diarias que hay para hacerse pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, estamos hablando de que cada vez más, cuando ellos dicen estamos aumentando los presupuestos sanitarios de la Consejería de Salud, es verdad, están aumentando, pero a favor de la privada, no a favor de la pública. Por lo tanto, como siempre, es una media verdad lo que dicen, y lo que hacen es confundir a la población y quieren normalizar que la privada es la que nos puede atender adecuadamente y que la pública hay que dejarla para los que no tienen dinero, como ocurría hace años en la beneficencia, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que queremos es que la población se entere de que lo que estamos defendiendo es un derecho que tenemos todas las personas y que no es un regalo de nuestros queridos políticos, sino es sencillamente la administración de un derecho como es la sanidad, la educación, la protección social, la visita domiciliaria, todo ello, las residencias de mayores, todo eso público, con dinero público, con administradores públicos convencidos de la importancia del sector público, etcétera, etcétera, ¿no? Es básico, la privada lo tiene muy clara. El que trabaja en una empresa multinacional, la empresa es lo primero, no confunde con otras empresas, ¿no? Claro. Y por lo tanto, eso es lo que necesitamos, gente que crea en lo público, que defienda lo público y que administre nuestros derechos adecuadamente. Pues claro que sí, además son derechos recogidos en nuestra Constitución, que no se nos olvide. Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca Gaditana, que es integrante a su vez de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, él es sanitario, conoce muy bien todo esto que ocurre en nuestra tierra. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Pues muchas gracias a vosotras, porque realmente necesitamos
que nuestro mensaje llegue, porque nuestro mensaje no es partidista ni sectario, no estamos peleando por un derecho de la población y por tanto nos interesa mucho la difusión y ustedes colaboráis excelentemente desde siempre. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.